Hola, te doy la bienvenida a el podcast El bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio venimos de encontrar la jerarquía natural en el orden relativo de las cosas a través de la ayuda de la prisa. La tentación de pensarse insignificante es el siguiente paso peligroso. Comienzo diciendo que este peligro fruto de atender la prisa no anula la utilidad y bondad de atender la prisa. En la prisa, el peligro en su forma más acentuada era autodestruirse por angustia, volver la propia vida un mar de sufrimiento y cancelar el bienestar en cada momento por atender lo que no era un problema desde un principio. No sobra decir que todo este sufrimiento pues es autoinducido. No es natural en la misma medida en la que el color de un tinte de pelo no es el color natural del pelo. Es una decisión teñirse, pero es más esfuerzo teñirse que no hacerlo. Habrá quien sienta que hay una obligación de teñirse el pelo, pero de fondo no es así. Es una decisión y conlleva libertad. Se puede hacer o no, por decisión propia y según el criterio personal y contextual. Si lo hago es porque veo un beneficio, algún grado de bienestar mayor en teñírmelo que no teñírmelo. Por lo pronto, a la luz de que estamos equiparando prisa con angustia desde el episodio anterior, puedo reconocer que salir de esa prisa tiene un efecto beneficioso. Promueve un cierto tipo de bienestar. Es un poco más estable, un poco más duradero. Eh, y siguiendo la metáfora del tinte, dejo de teñir mi cotidianidad con prisa. Al encontrar el equilibrio entre mi agencia y las circunstancias, puedo encontrar ese equilibrio que deja de hacer sentir que la prisa es obligada. Esto aplica para muchas cosas, para casi todo. Toca ampliamente en puntos muy específicos de mi vida y me dota de cierto bienestar, pero claro, esta vez también es autogestionado. Entonces, recordamos que el bienestar no es completo. Si ese es el caso, entonces en el podcast estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, pues sigamos caminando. No paremos, vámonos sin pausa. Supongamos que se nos quita la prisa por completo. No tengo prisa para nada ni por nada. Las cosas todas están en su lugar, el orden propio de las cosas me es accesible y es de tal manera que yo no tengo que intervenir de ninguna manera para que sea así. Y me gustaría que no nos fuéramos demasiado rápido por esta estafeta, digamos. Vamos a ver un poquito de detalle de ese estado de las cosas sin prisa. Vamos a decir, mis objetivos en esa medida que no tienen prisa son ligeros, son hermosos, son resilientes. Tengo todo el tiempo del universo para mi proyecto de vida, para mi proyecto de día, para mi proyecto de momento a momento. Lo que me imagino tiene a su favor el tiempo y el espacio. La vida pone, yo propongo, la vida responde. Vamos haciendo un baile y ya no una pelea, vamos haciendo un juego y ya no un concurso. Eh, en ese punto la prisa ya no es un reto insuperable, es de hecho un aliado. Y de alguna manera está resuelta mi relación con un tema que antes de que yo lo empezara a atender, parecía que yo nunca iba a poder a resolver eso, que la prisa era esta cuestión natural, el apresuramiento y el espanto, el modo de sobrevivencia que inducía un ataque permanente, una defensa, huida, enfrentamiento, victoria, derrota, éxito, fracaso. Todo eso cambió de ser la supuesta ley de la selva, implacable e innegociable, como una estrategia para estar en la vida, a ser una opción en reserva, algo opcional, si acaso de vez en cuando razonable. Sobreviene entonces un sentimiento natural de tranquilidad y una nueva capacidad de autogobierno. Las circunstancias no son más las que definen mi ritmo interno. El tiempo es aliado y el espacio es refugio. En ese contexto está al acecho y siempre cercano un temible contrincante que es el del episodio de hoy. El tedio, la versión más aguda del cultivo del aburrimiento. Es el riesgo de perder contacto con la magia de la claridad que obtuve con la perfección evidente de toda la situación sin que yo intervenga. La prisa era producto de mi angustia y ahora que no tengo angustia, pues ¿qué más? ¿Qué rellena ese hueco que deja ese estado nervioso de existir? Pues la siguiente etapa natural, si no se atiende naturalmente con oportunidad, digamos, es que se anula toda la perspectiva. Me anulo a mí. Eh, Empiezo a ser insignificante. Lo que alguna vez fue un logro y despertó mi interés y maravilla, la prisa, digamos, que ya no está, ahora es un somnífero y dejado sin atender se vuelve mortífero. Entre más libertad tengo, gracias a la falta de prisa, más peligro corro de sentirme insignificante. Voy a hablar entonces del remedio para ese agudo y pernicioso efecto de haber atendido la prisa, y ese remedio es la continuidad.
Como toda la serie de 4, de sin prisa, sin pausa, sin desvío y sin fin, la pausa también está regida por una paradoja. En la prisa decíamos que la velocidad y el apuro no eran correlativos de la prisa, que se puede hacer las cosas rápido y sin prisa. Para la pausa tampoco es la inmovilidad, es la misma relación. Y la sensación natural, que de hecho confirma que se ha dejado la prisa atrás, es que el mundo comienza a detenerse, aparentemente. Digamos que todo comienza a tener un dejo de serenidad que eventualmente se convierte en el único sabor para todo. Así se vuelve insípido en la experiencia. La claridad ahora es una capa que permea todo y toda esa experiencia es muy constante. Y esa constancia insípida e impenetrable tiene un remedio y paradójicamente el remedio es detenerse, aprender a detenerse. Y entonces, bueno, voy a entrar en ello ahora sí con, con detalle, que esa es parte de sin pausa. Aprender a detenerse es ir sin pausa. Saber detenerse es saber seguir, poder continuar. En este sentido, descansar es la palabra que me sirve a mí para discernir y que en este sentido es muy diferente de la pausa. Saber descansar y la pausa son dos cosas muy distintas. La ausencia de prisa es claridad, la ausencia de pausa es tener la energía disponible, constante, para poder hacer lo que esa claridad nos va informando. Esa energía es una fuente continua, un flujo estable, constante e ininterrumpido de energía que alimenta y se alimenta desde esa claridad. Es decir, se empiezan a dar seguidilla. La falta de prisa y la falta de pausa entre sí se ayudan, digamos. O en realidad, pues me ayudan a mí porque estamos hablando de mi bienestar, sino de quién. Entonces, cuando aprendo a tener ese flujo disponible de energía continua, alimento mi claridad y la claridad alimenta mi disponibilidad de energía para ello. Y entonces, si yo no entro en ello de una forma voluntaria, si lo descuido, empiezo a desgastar mi conexión con lo fresco y vital de esa incertidumbre, porque frente a la claridad lo que se abren son muchísimos caminos y son inescrutables, nunca sabemos del todo qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos esa versión de las cosas que nos abre caminos, pero en recorrer muchos de esos caminos y ver que la prisa sigue sin ser el motivante, entramos en el peligro del que estoy hablando ahorita. Sin pausa habla de continuidad, no solamente de que está disponible energía, sino también la cantidad de energía que está disponible está continua. Hay una especie de gestión. De esta manera el exceso de energía se evita porque eso arrasa con todo a su paso y la falta de energía asfixia todo lo que no alimenta. Entonces, pues eso tampoco, por eso hablamos de gestión. Y luego el flujo, que sea inconstante o que sea voluble, pues claro que desconcierta. Si no sé qué va a pasar en el momento siguiente de las cosas que yo gestiono, ese nivel de incertidumbre distorsiona la mirada y afecta la claridad. Y regreso a la prisa. Y entonces podemos ver que sin prisa y sin pausa están claramente conectadas. Entonces hablemos de esa frescura y diversidad que viene del flujo de energía del que estoy hablando. Es nuestra atención, la capacidad de poner atención. No es la reacción frente a los eventos la que estoy cultivando, sino la capacidad de percibir lo que sucede con esa claridad que es producto de mi libertad ahora que no tengo prisa. Soy libre de no reaccionar simplemente. Y entonces, claro, se presentan frente a mí decisiones. Y esas decisiones que voy tomando son la fuente de todo lo que vivo, de todo lo que experimento, de todo lo que sucede en mi vida como yo lo vivo, tiene una relación con alguna decisión que he tomado. Ya sea que lo decida o que no lo haga, no tengo más opción que tomar una postura y vivir las consecuencias de esa postura que tomé, ya sea por acción o por omisión. Las consecuencias pueden ser previstas o imprevistas. Eso no tiene nada que ver con la intención, eso es así, sino con la atención. No es porque quiero que suceda algo que sucede,
sino estoy abierto y disponible para eso que sucede. La intención es materia del siguiente elemento sin desvío y eso lo vamos a ver después, en esta serie de 4 que tal vez sí se mantenga de 4 tal vez. Hay un detalle aquí que me quiero detener en eso. Podría parecer que estas etapas son secuenciadas. Estos 4 componentes son secuenciados. No lo son. No estoy diciendo que sea como si fueran años de vida, donde el año 1 sigue después el año 2 y luego sigue el año 3 y así hasta toda la vida. No, no es así. La pausa no viene después de la prisa. En este caso sería más en el mismo ejemplo de los años. Es entender que la semilla de cualquier edad está presente en cualquier otra. Hay una simultaneidad en todo eso que se va integrando en lo que vamos siendo todo el tiempo. Es, por ejemplo, que nadie que tenga 90 años no pasó por tener un año de edad. Si tienes 90, pasaste por tener un año de edad. Y si tienes un año de edad, está en tu potencial tener 90 años. Y el juego de esa relación, pues es lo que vivimos como el presente. En estos 4 componentes de sin prisa, sin pausa, sin desvío y sin fin, puedo por lo menos aseverar con confianza que nadie que sea infinito tiene prisa. De la misma manera que nadie que tenga 90 años no pasó por tener un año. Y en el caso específico de la prisa y la pausa, si yo no trabajo nunca en mi reactividad de la prisa, esa atención no está libre para poder ser un recurso para mi bienestar. Es imposible que trabaje mi prisa sin algún recurso de atención por mi parte por el otro lado. O sea, no puedo nada más agarrar y trabajar mi prisa si no tengo ningún recurso de atención. Entonces, la semilla de esa atención cultivada está ahí y la tengo disponible, mientras que la prisa informa pues esta cotidianidad de la que hablábamos en el episodio pasado. Entonces, la semilla de lo que viene en términos de atención ya está ahí y ya juega un papel. Esa semilla de tener 90 años ya está en el bebé de un año y ya juega un papel también. Y eso, a la hora de que yo estoy dialogando con la prisa, estoy sembrando el germen de lo que después es mi antídoto contra la autoanulación, que es la atención. Y mientras estoy trabajando la prisa, estoy deteniendo una parte de la inercia escuchando a la prisa. Entonces me voy deteniendo poco a poco. Y justamente esa es la inercia en la que se va cultivando y que por eso el peligro es la pausa. Así, esa vorágine interna que se va deteniendo, eso que me permite voltear a ver otros caminos para elegir, tienen el riesgo de que en algún momento cultive tanta claridad que me empiece a aburrir y que de repente empiece a elegir caminos y tomar decisiones por aburrimiento, de volver una costumbre del aburrimiento. Y continuar por ese camino es eventualmente perderlo todo. Nunca para siempre, eso no. Pero la capacidad de asombro, mi feliz vida propia, el disfrute de mí o de la existencia, empieza a estar lejos y en alguna medida eventualmente inalcanzable. Como digo, no para siempre, pero se vive así. Y entonces el opuesto de la pausa es la continuidad. Que no lleguemos a ese punto de inalcanzable de mi disfrute, del disfrute de mi existencia, porque pues entonces es contrario al bienestar. Entonces es una gestión del propio recurso para que sea beneficioso para mi vida. Y claro, estamos hablando de que si no es completo, no es el tipo de bienestar del que estamos hablando aquí. Por lo tanto, estamos hablando de una forma de vida que logre de forma ininterrumpida ese recurso. Saber que puedo evitar que la prisa se apodere de mi atención, luego puedo hacer con mi atención lo que yo quiera y entonces yo puedo usar esa atención a mi beneficio. Si renuncio activa o pasivamente a cultivar mi atención, esa capacidad, como todo lo que dejo quieto, se muere. Y luego revivirla requiere de un esfuerzo enorme. Y eso, pues sí, yo diría queda para las épicas más increíbles de la humanidad.
pero esas épicas increíbles son lejanas para una persona común y corriente como tú o como yo o como cualquiera. Y eso es mejor así. Yo soy del punto de vista de que es preferible ser extraordinario que increíble. Eh, y de fondo, pues no se puede evitar ser uno o el otro. Eso queda para que se decida, digamos, por la existencia misma, que sea lo que tenga que ser. Pero, a ver, sigamos un poquito esta idea de extraordinario. La atención es algo común, es algo corriente, popular, habitual, normal. Es lo más ordinario que hay para un ser humano. Aprender a cultivar, sembrar, cuidar, cosechar un flujo de atención continua, que no se pausa nunca, es de lo que estoy hablando. Es llevar eso que nos es común a todo mundo a una expresión máxima, que en esencia pues es lo más común. Es algo ordinario, que es todavía más ordinario que cualquier otra cosa ordinaria y por lo tanto es extraordinaria. Es un extra de ordinariedad. Y entonces estoy usando la palabra a mi gusto, por supuesto. No tengo idea si esto tiene que ver con raíces etimológicas o algo así, no lo sé. Pero yo entiendo extra como más y ordinario como lo común, y entonces extraordinario es algo súper común. Y entonces la atención cultivada es algo extraordinario. Y entonces pensemos en el escenario que planteaba al principio, donde el tedio se apodera de mí por no cultivar mi atención, dejo que esa claridad natural y ordinaria se convierta en algo rutinario y desabrido, y en el extremo de ese evento, donde ya todo es desabrido, digo, no es fácil llegar a ese punto, evidentemente, porque cualquier extremo requiere una cantidad muy grande de recursos, y eso los hace poco comunes, pero supongamos este extremo de desabridez, de insípido, nos ayuda a identificar síntomas tempranos. Decía, creo que Borges, que en las exageraciones se puede encontrar las sutilezas de lo cotidiano. Y entonces, eh, podemos identificar los grados de aburrimiento más sutiles. Y esas instancias nos permiten identificar cuando se empieza a perder lo invisible pero notable, las cosas profundas, cosas importantes, como el aire, y que no notamos su importancia hasta que ya no está, hasta que está ausente, por completo y repentinamente. Eh, si fuera así con la atención, por ejemplo, sería como un desmayo, de repente estoy, de repente ya no estoy, y luego cuando regreso me doy cuenta que no estuve un rato, y eso me da la idea de que algo faltó, algo ahí que había, luego no hubo y luego volvió a haber. Y eso sí nos llama la atención, como con el aire también, cuando repentinamente se va es como sientes que te ahogas y es una sensación muy clara. Pero si se va perdiendo poco a poco, si es gradual, eh, de hecho caigo eventualmente en un estado interno de abandono porque nunca me activa esa sensación angustiosa. Que esa es la sensación angustiosa, vamos a decir, muy propicia para, de lo que decía, si acaso alguna vez se presenta la necesidad de volver a ese estado, digamos, de la ley de la selva, vamos a decir, pero como opción, no como obligación. Y, y esa sensación angustiosa de me estoy ahogando, eh, evita que yo llegue a ese estado interno de abandono absoluto. Pero cuando no es tan repentino, mm, puedo más bien adormecerme. Me voy adormeciendo poco a poco, como cuando empieza a faltar el oxígeno poco a poco. Me duermo hasta que me muero. Pero no me doy cuenta en el proceso. Ya para cuando me doy cuenta, a veces ya estoy demasiado débil con como el envenenamiento por monóxido de carbono. Como ya para cuando quiero hacer algo al respecto, ya no, mis músculos ya no responden. Entonces, algo parecido es con esto de la atención. Y poco a poco voy haciendo una imagen eh, interna, digamos, que me empieza a impedir darme cuenta porque yo me empiezo a sentir insignificante, poquito a poquito. Mm, me siento insignificante porque todo funciona sin mí. Yo, sin prisa, me doy cuenta que todo opera y que es perfecto. Esa excitación previa de la angustia, con su sagrado papel de angustia, ahora que está relativamente visto y atendido, ya no tiene ese contrapeso porque no supe en algún momento voltear a verme a mí, voltear a verme a mí mismo. ¿Y cuál es esa fuente, digamos, de la experiencia completa? Que es la atención. Y entonces
esos gradientes sutiles que empiezan a disminuir mi capacidad de atención nos van adormeciendo, no con sobresaltos, pero si no sabemos identificar las señales y empezar a trabajar para cultivar la atención, pues no se puede evitar la tragedia del propio abandono. Y cuando mi vida va bien, cuando las cosas suceden de forma favorable, cuando todo va tranquilo, cuando todo es suave, cuando todo es agradable, o por lo menos la gran mayoría de las cosas en mi vida empiezan a ser cómodas de alguna manera, nuestra atención empieza a irse con ese influjo de comodidad. Los sobresaltos no es de lo que estoy hablando, sino la dejadez. Todo funciona por sí mismo y yo no tengo mayor rol que hacer de mi vida lo que yo quiera. Entonces, en el proverbial teatro de la vida, parece funcionar todo sin que mi personaje intervenga. Todo hace lo que hace, yo estoy en paz con eso, no tengo prisa, y entonces comienzo a sentir que soy como el árbol en el fondo de la obra, una piedra, un detalle del telón, algo que empieza siendo secundario, luego terciario, luego de quinto, sexto, séptimo orden, y así va descendiendo en mí la autocepción de valor. Valgo cada vez menos sin darme cuenta que estoy teniendo esa estima inadecuada de mí. Y gradualmente y de forma inadvertida comienzo a desempeñar un papel de trasfondo si acaso. Y poco a poco la sensación es que soy prescindible. Entonces, esa es la señal perfecta de que que despierta nuestro sentido de alerta, digamos. En ese momento es donde yo tengo que tener esa gestión propia de decir, de saber que estoy cayendo en esta, en este vórtice pues sí, de insignificancia. Y entonces parece que soy arrastrado a una aparente claridad de que nuestro papel relativo es insignificante. Y yo diría, no, todos somos casi insignificantes, pero ese casi es muy importante. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Nuestro papel relativo es casi insignificante en la trama del tejido cósmico. Y la cuestión es que la sensación nos indica que hemos superado la prisa, y eso es bueno, yo diría, si lo podemos aprovechar, obviamente. Y para poderlo aprovechar, necesitamos tomar acción para no caer en la catástrofe de creer que terminó nuestro trabajo y que entonces nos abandonemos en la aparente nulidad, que nos anulemos. Eh, Poder trabajar con la prisa de esta manera directa es apenas el comienzo de una aventura extraordinaria, de la aventura extraordinaria de la propia vida, de dejar la prisa y ahora elegir desde otro lugar. La angustia ya no es la que lleva todos mis procesos, digamos, en la cotidianidad, pero entonces es la atención la que me permite que esa tarea sea impecable, que yo pueda saber por dónde y que pueda seguir recibiendo información de manera cada vez más directa. El aburrimiento anestesia mis sentidos. Entonces, cuando yo tengo activa mi atención y sé cómo cultivarla, mi atención es más directa, es más amplia, más íntegra. En una sola palabra yo diría, la existencia empieza a ser significativa. Todo tiene en sí mismo una expresión de su significado, no el que yo le atribuyo, sino, pues a ver, es que esa irrelevancia que yo percibo es de hecho la posibilidad de poder conocer cualquier cosa. Y la puedo conocer de forma directa, sin intermediarios. Es significativo. Eso es lo que entiendo por significativo, cuando conozco algo de forma directa y sin intermediación. Incluso sin la intermediación de mi propia interpretación. Y yo diría, sí, sí se puede. Sí se puede. Y cuando no estoy desempeñando de forma frontal el diálogo principal de la escena en la que estoy, cuando soy un detalle del telón de fondo con la sensación de tener poca relevancia, casi insignificante para el argumento central de la historia, ahí es cuando más puedo mirar a mi alrededor y conectar con todo lo que está pasando, con absolutamente todo de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y entonces la tarea teatral demanda muy poco de mí, pero la tarea existencial cobra mucha relevancia. Me liberé de tareas mundanas respecto al guión, digamos, y ahora yo puedo disfrutar la obra mientras soy parte de la obra. Y entonces puedo acceder a un disfrute nuevo, no el disfrute del protagónico, sino el disfrute de existir, simplemente, independiente del rol. Si después me toca ser protagónico, eso no importa ya, ya no se me va a olvidar ese disfrute de existir que tuve acceso en ese momento de, vamos a llamarle un respiro. Y entonces, en ese momento del respiro, yo puedo ver a detalle los personajes, los argumentos, las relaciones, los elementos, las insinuaciones. Sé muy poco, pero puedo conocer todo. Y entonces puedo, si concentro mi atención y logro un flujo continuo de ella, evitar que la obra se vuelva irrelevante para mí, más que yo para ella,
Eso nunca va a pasar, porque de todos modos, siempre terminaré desempeñando mi papel. Siempre de manera involuntaria y desapercibida por mí. Esa es la tragedia. Que yo desempeño mi papel y yo no estoy ahí para darme cuenta. Y entonces mi propia vida se me pasa de largo. La oportunidad preciosa de explorar la existencia se vuelve un acto autónomo y distante de mi percepción. Si nos permitimos ese detener, eh, nos damos cuenta de algo y invito a que hagamos eso justo ahorita, poniendo en práctica lo que se está diciendo. Entremos de lleno, ahorita estamos ya entrando de lleno al tema de sin pausa. Sin pausa viene con forma, por supuesto. Es decir, yo decía en todos los episodios anteriores y lo sostengo en este, si no es práctico le falta algo. Y digo, la fuerza de poner atención es de naturaleza sutil y constante. Es más sutil y más constante que el aire. Es absolutamente continuo. Y para mí esto revela uno de los secretos mejor guardados a plena vista. La atención siempre está, estuvo y estará ahí. No es un esfuerzo poner atención, pero permitir que se despliegue la fuerza de la atención, la energía de la atención como es, requiere de mi voluntad. Y eso viene alineando mi voluntad con mi atención. Alinea lo que percibo con lo que elijo. Y entonces me empieza a dar una integridad. Esa integridad para mí es ser digno. Ser digno, la definición por lo menos que para mí funciona muy bien de dignidad es todo lo que es idéntico a sí mismo. Y entonces empiezo a ser íntegro. Decido con dignidad, desde la dignidad. Y entonces, por ejemplo, si solamente me siento y no otra cosa, solo me siento y ya, sin más, que ese sería el ejercicio prototípico de meditar que es muy común en el contexto en esta época supongo, pero bueno, por lo menos en mi contexto es algo muy común. Y entonces solo me siento y todo llega a mí. Las decisiones que tome, sean cuales sean, están bien informadas si todo llega a mí, porque mi capacidad de recibir esa información se limpia. Me dispongo a recibir y vaya que recibo. Se puede decir que desde esa perspectiva, para alguien que lo ve con prisa, eso sería un milagro. ¿Cómo puede ser posible que sin mover un músculo recorras toda tu casa, todo el mundo, todo el cosmos? Pues bueno, así se habla por ahí. Se dice que sin mover un músculo recorro toda mi casa, todo el mundo, todo el cosmos. Y yo diría que eso está bien dicho. Bendito, si lo podemos ver de otra manera. Y bueno, pues cuidado, ¿no? Es fácil matar la meditación cuando lo considero un ejercicio. Si considero que la atención es el acto de sentarse, ya estoy pervirtiendo, digamos, esto. La atención es el acto de darse cuenta. Y me doy cuenta de que darse cuenta no requiere esfuerzo y que por lo tanto no es un acto. Estamos empezando a rayar la paradoja. ¿Qué energía es de esa de la que yo hablaba al principio, la que estoy, se supone, gestionando? ¿Para qué me siento a, entre comillas, no hacer nada? Si ya estaba ahí siempre y siempre estará, es un sentido, ¿no? No hay un punto de partida ni de llegada, pero entonces, ¿cómo me oriento? Pues la paradoja. Al respecto puedo decir que entre más atención mejor, desde mi punto de vista, y que saber eso es suficiente para emprender al cultivo de eso. Eso sí lo considero meditar, que no tiene nada que ver con sentarse o no. Habrá veces que me siente y habrá veces que no. Veces que camine, que coma, que corra, que grite, que llore, que cante, que baile, que diga, que calle, que tome, que dé. Todo lo demás también. Y nada de eso interfiere con el cultivo de la atención, que eso es lo que entiendo por meditar. Estamos en sin pausa. Entonces, la fuerza que vuelve ese flujo continuo de atención, cultivarlo lo vuelve el estado natural de mi vida. El estado de menor esfuerzo y de más acceso al que yo permanentemente tengo contacto y con el que procedo, desde el cual procedo, con el cual tomo decisiones. Y entonces, claro, entre más calidad la información que tengo, mejores decisiones tomo. Y para meditar en ese sentido, pues para cada quien funcionan cosas distintas. Si se te quita la prisa, sabes identificar esto de lo que hablo. Sabes qué necesitas para que tú cultives tu atención. Tú encontrarás tu manera y lo lograrás. No es una certeza.
tampoco tengo duda. Bueno, pues por ahora hasta aquí. Gracias por tu escucha.